El aire de la mañana estaba impregnado del aroma fresco del heno y la tierra húmeda. Como todas las mañanas desde hacía 8 años, Mark caminaba por el sendero de tierra que conducía al establo, sintiendo la familiaridad de la rutina y la tranquilidad del campo. Sus botas crujían sobre la grava mientras el sol, apenas despuntando en el horizonte, bañaba el paisaje con una luz dorada. Para él, estos momentos eran sagrados. Nada en el mundo podía compararse con la sensación de ver a Sander, su caballo, esperándolo ansioso tras la puerta del establo, resoplando y golpeando el suelo con sus cascos en un saludo impaciente. Pero en los últimos días, esa energía inquebrantable de Sander se había desvanecido. El animal ya no relinchaba con emoción al escuchar sus pasos. Ya no levantaba la cabeza con expectación, esperando su ración de comida o el momento de salir a cabalgar. Mark empujó la pesada puerta de madera del establo, con una sensación de inquietud creciente. Dentro, la penumbra de la construcción de madera ofrecía un refugio fresco frente al calor exterior. Sin embargo, en lugar de encontrar a su caballo moviéndose con vitalidad, como de costumbre, Sander permanecía quieto en su compartimento, la cabeza baja, con un aire de agotamiento que preocupó de inmediato a su dueño. El brillo en los ojos de Sander había desaparecido. Sus orejas, que solían girar atentas a cada sonido, ahora estaban caídas, como si no tuviera fuerzas ni siquiera para mostrarse alerta. Sus movimientos eran lentos, como si un peso invisible lo oprimiera. Mark frunció el ceño y se acercó, deslizando la mano por el lomo del caballo. Su musculatura seguía firme, su piel caliente, su respiración estable. Nada indicaba una enfermedad evidente. Sin embargo, algo no estaba bien. La preocupación creció cuando notó los detalles a su alrededor. El heno en su compartimento estaba más esparcido de lo habitual, como si Sander hubiese estado inquieto durante la noche. La cubeta de agua, que solía durar casi todo el día, estaba prácticamente vacía. Y lo más inquietante, el establo, que usualmente resonaba con la energía y los relinchos de Sander, estaba sumido en un extraño y silencioso letargo. Mark trató de descartar sus preocupaciones como una simple fatiga temporal, pero en el fondo sabía que algo no encajaba. Sander no era un caballo cualquiera. Su vitalidad y espíritu indomable habían sido su sello desde el día en que lo conoció. Y ahora, verlo así, con la cabeza gacha, como si estuviera cargando un peso invisible, llenó de inquietud a su dueño. Sin embargo, lo que más desconcertó a Mark fue que, al salir del establo después de darle de comer, sintió la mirada de Sander siguiéndolo. No era la mirada de un animal enfermo o débil. Era la mirada de alguien que guardaba un secreto, como si estuviera esperando que su dueño se diera cuenta de algo que aún no podía ver. Mark no estaba dispuesto a ignorar lo que estaba sucediendo. Su caballo, el mismo que siempre había sido la viva imagen de la energía y la fortaleza, ahora parecía estar en una lucha silenciosa contra un agotamiento inexplicable. Lo primero que pensó fue en su alimentación. Quizás algo en su dieta no estaba funcionando correctamente, tal vez necesitaba un refuerzo nutricional o un cambio en el tipo de grano que consumía. Consultó a otros dueños de caballos en la zona y decidió probar algunos suplementos recomendados para mejorar la vitalidad de Sander. Sin embargo, tras varios días, no hubo ningún cambio visible. El siguiente paso fue reducir su entrenamiento. Aunque Sander siempre había sido un caballo fuerte y resistente, tal vez el trabajo diario había comenzado a desgastarlo más de lo que Mark imaginaba. Así que disminuyó el tiempo de los paseos, permitió que descansara más horas y se aseguró de que tuviera suficiente sombra y agua fresca. Pero, en lugar de mejorar, la fatiga del caballo solo parecía intensificarse. Cada mañana, Mark lo encontraba aún más decaído, con los ojos hundidos y los músculos rígidos, como si no hubiera descansado ni un segundo en toda la noche. La preocupación de Mark lo llevó a tomar una decisión inevitable: llamar al veterinario local. El Dr. Thompson, un hombre de confianza con años de experiencia en caballos, llegó esa misma tarde con su maletín de herramientas.
Se tomó su tiempo examinando a Xander con detenimiento. Palpó su musculatura, revisó sus dientes, analizó sus patas en busca de alguna lesión oculta, tomó muestras de sangre para descartar enfermedades y finalmente escuchó su respiración con el estetoscopio. Después de una hora de revisión exhaustiva, el diagnóstico fue desconcertante. Mark, no hay absolutamente nada mal con este caballo. Su salud es perfecta. Mark frunció el ceño. Pero algo le está pasando. Lo veo todas las mañanas agotado, sin ganas de moverse. No puede ser normal. El veterinario suspiró y se apoyó en la puerta del establo. Físicamente está bien. Sus niveles de hidratación son normales, no hay signos de infecciones ni problemas en sus articulaciones. Es fuerte y saludable. Pero, si me preguntas, parece que Xander no está durmiendo. Mark sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿No está durmiendo? El veterinario asintió. Los caballos pueden dormir de pie, pero si algo los está manteniendo alerta por la noche, eso podría explicar su fatiga. Quizás algún ruido, una presencia en el establo, algo que lo haga sentir inseguro. La idea no dejó de rondar la mente de Mark el resto del día. Y cuando esa noche hizo su última ronda por el establo antes de irse a dormir, empezó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. El heno no estaba donde lo había dejado en la mañana, estaba esparcido de una manera extraña, como si algo o alguien lo hubiera movido durante la noche. La cubeta de agua también tenía menos líquido del que debería. Mark frunció el ceño y recorrió el establo con la linterna en la mano. No había signos de puertas forzadas ni huellas extrañas en el suelo, pero la sensación de que algo estaba ocurriendo allí mientras él dormía era cada vez más fuerte. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, una pregunta lo atormentaba: ¿qué estaba sucediendo en el establo cuando nadie miraba? Mark no podía ignorar la creciente preocupación que lo invadía cada vez que veía a Xander. Su caballo, que alguna vez había sido la viva imagen de la energía y el ímpetu, ahora se mostraba apagado, con una fatiga que no tenía explicación lógica. Cada mañana, Mark encontraba a Xander con la cabeza baja, los ojos opacos y los músculos tensos como si no hubiera descansado ni un solo minuto en toda la noche. Al principio, pensó que tal vez se trataba de un simple cansancio pasajero, pero con el paso de los días, la situación solo empeoró. Xander no respondía con el mismo entusiasmo cuando Mark entraba en el establo. En el pasado, el caballo solía recibirlo con un alegre relincho y movimientos impacientes, ansioso por comenzar el día. Ahora, en cambio, apenas levantaba la cabeza cuando lo llamaban. Sus bostezos eran constantes, sus patas parecían más pesadas de lo normal, lo más desconcertante de todo, había comenzado a perder interés en sus paseos matutinos, algo que siempre había sido su actividad favorita. Mark revisó cada posible causa lógica. Ajustó la dieta de Xander, asegurándose de que estuviera recibiendo los nutrientes necesarios. Cambió la rutina de ejercicios, reduciendo la intensidad de las sesiones para evitar que el esfuerzo fuera excesivo. Incluso comenzó a controlar la temperatura del establo por si acaso algún cambio en el ambiente estuviera afectando su descanso. Pero nada de eso sirvió. Cada mañana, el caballo seguía luciendo más cansado que el día anterior. El problema no era físico, al menos no en el sentido convencional. Parecía como si Xander estuviera desgastado, como si algo le estuviera robando su energía noche tras noche. Fue entonces cuando Mark empezó a notar detalles que le erizaron la piel. El establo, que normalmente amanecía en orden, comenzó a presentar signos de desorden. Heno esparcido en lugares inusuales, la paja del suelo revuelta como si alguien la hubiera movido con prisa. El bebedero de Xander, que siempre mantenía un nivel de agua estable, aparecía cada mañana más vacío de lo normal. Incluso la puerta del establo, que siempre se aseguraba de cerrar con firmeza, le pareció que en algunas ocasiones estaba ligeramente desencajada, como si alguien o algo la hubiera empujado durante la noche. El mozo de cuadra, Jim,
fue el primero en sugerir una posibilidad inquietante. «Puede que algo esté entrando en el establo por las noches», dijo con voz baja, mirando alrededor como si temiera que algo pudiera estar escuchando. Mark frunció el ceño. ¿Algo? ¿Qué quieres decir? Podría ser un animal, respondió Jim. Un mapache, tal vez, o algún otro bicho que se esté colando y molestando a Xander. Los caballos tienen buen oído. Si algo se mueve por aquí de noche, es probable que lo mantenga despierto. La explicación tenía sentido, pero a Mark no le convencía del todo. Xander era un caballo fuerte y valiente. Había pasado por tormentas, truenos y ruidos de maquinaria sin alterarse. Si se tratara de un simple animal pequeño entrando al establo, su reacción no debería ser tan extrema. Decidió pasar más tiempo observando a su caballo durante el día, con la esperanza de encontrar alguna pista que explicara lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando notó algo aún más extraño. Cada vez que estaba en el establo, Xander dirigía su atención repetidamente hacia la parte trasera del granero. No era un simple vistazo ocasional. Su cabeza se giraba con insistencia hacia el mismo punto, sus orejas se movían atentas y sus músculos se tensaban, como si estuviera a la espera de algo. En varias ocasiones, Xander se quedaba completamente inmóvil, con la mirada clavada en la penumbra del rincón más alejado del establo, ignorando por completo la presencia de Mark. «¿Qué es lo que ves, amigo?», susurró Mark una tarde, pasando la mano por la frente de su caballo, sintiendo la piel cálida y tensa bajo sus dedos. Xander no respondió, pero sus ojos oscuros permanecieron fijos en el mismo punto, sin parpadear. Mark sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Si había algo ahí, él no podía verlo. Pero Xander sí. Cada noche, cuando el sol se ocultaba y la oscuridad se apoderaba del establo, Mark se sentía inquieto. Se obligaba a quedarse despierto más de lo habitual, escuchando con atención cualquier sonido inusual que pudiera provenir del exterior. En más de una ocasión creyó percibir un ruido extraño, un leve crujido, como si algo se deslizara entre la paja, un susurro imperceptible que se mezclaba con el sonido del viento. Era fácil convencerse de que se trataba de su imaginación. Pero cada mañana, al encontrar a Xander más agotado que antes, más signos de desorden en el establo, más señales de que algo había ocurrido durante la noche, Mark sabía que esto era real. Y que tenía que descubrir lo que estaba pasando. No podía seguir esperando. Si sus propios ojos no eran suficientes para encontrar la verdad, entonces dejaría que la tecnología lo hiciera por él. A la mañana siguiente, instaló una cámara de seguridad en un rincón estratégico del establo, enfocando tanto el compartimento de Xander como la parte trasera, ese misterioso rincón donde su caballo dirigía la mirada cada día. «Vamos a ver qué es lo que te mantiene despierto, amigo», susurró, dando unas palmadas en el cuello de Xander antes de salir. Esa noche, mientras Mark dormía, la cámara grabó cada segundo de lo que ocurría en la oscuridad del establo. Lo que capturaría sería más impactante de lo que jamás había imaginado. La decisión de instalar una cámara de seguridad no fue fácil para Mark. Por un lado, sentía que estaba exagerando, que quizá todo se reducía a un pequeño animal merodeando el establo o simplemente a un periodo de cansancio pasajero en Xander. Pero por otro lado, su instinto le decía que algo más estaba ocurriendo. No podía ignorar el agotamiento de su caballo, la forma en que su comportamiento había cambiado tan drásticamente, y sobre todo, aquellas miradas fijas hacia la parte trasera del establo, como si estuviera viendo algo que él no podía percibir. Esa noche, después de asegurarse de que Xander estuviera cómodo y bien alimentado, Mark se dedicó a preparar el equipo. Colocó la cámara en un punto estratégico, asegurándose de que cubriera toda el área del establo, en especial la esquina donde su caballo dirigía la mirada constantemente. Activó la visión nocturna y configuró la grabación para que captara cualquier movimiento, por mínimo que fuera. Cuando terminó, se quedó unos minutos observando a Xander. El caballo lo miró con sus grandes ojos oscuros,
reflejando una mezcla de cansancio y algo más. ¿Alivio? Como si, de alguna manera, supiera que Mark estaba tratando de ayudarlo. Esa primera noche pasó en calma. Mark revisó la grabación a la mañana siguiente con gran expectación, pero no encontró nada fuera de lo normal. Xander permaneció quieto en su compartimento, apenas moviéndose de su posición habitual de descanso. Ni un solo indicio de actividad inusual. La segunda noche tampoco mostró ninguna anomalía. No había sombras, ni sonidos extraños, ni movimiento alguno que pudiera indicar la presencia de algo fuera de lo común. Lo mismo ocurrió la tercera noche. Mark comenzaba a dudar de su teoría. Tal vez realmente se estaba preocupando por nada, y Xander solo estaba pasando por una fase temporal de fatiga. Pero entonces llegó la cuarta noche. Mark despertó temprano, ansioso por revisar la grabación. Como de costumbre, preparó su café, encendió la computadora y comenzó a reproducir el video. Los primeros minutos transcurrieron sin incidentes. Xander se encontraba en su lugar habitual, de pie, relajado pero con la cabeza baja. Pasaron las horas y todo parecía normal. Hasta que, de repente, poco después de la medianoche, una sombra apareció en el extremo del encuadre. Mark entrecerró los ojos y se acercó más a la pantalla. Su pulso se aceleró mientras adelantaba la grabación para ver mejor. Allí, en la parte trasera del establo, una figura emergió de la oscuridad. Al principio, Mark pensó que se trataba de un animal pequeño, quizá un mapache o un zorro, pero cuando la figura se movió más cerca, se dio cuenta de que era algo mucho más grande. Era un ciervo. Pero no un ciervo cualquiera. Cojeaba visiblemente, su pata delantera izquierda parecía estar herida. Entró al establo con cautela, avanzando lentamente hasta la esquina donde Xander siempre dirigía la mirada. Mark contuvo la respiración. Xander, en lugar de asustarse o reaccionar con nerviosismo como habría sido lo normal en un caballo, permaneció inmóvil. Sus orejas estaban erguidas, atento, pero sin mostrar signos de alarma. El ciervo, tembloroso y débil, se acurrucó en la esquina del establo. Entonces, para asombro de Mark, Xander hizo algo increíble. Dio un paso hacia adelante y empujó suavemente con su hocico un poco de heno en dirección al ciervo. El ciervo, después de unos segundos de duda, inclinó la cabeza y comenzó a comer. Mark sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto explicaba todo. Xander no estaba enfermo ni era víctima de algún fenómeno inexplicable. No estaba siendo perturbado por un depredador o por un espíritu del bosque como su mente había llegado a imaginar en las noches de insomnio. Xander estaba cuidando del ciervo herido. Mark rebobinó el video una y otra vez, observando los pequeños detalles que hasta ahora habían pasado desapercibidos. En varias ocasiones, Xander se colocó entre la entrada del establo y el ciervo, como si estuviera protegiéndolo. En otras, empujaba más heno hacia la criatura, asegurándose de que tuviera suficiente para comer. El misterio se había resuelto, pero la revelación dejó a Mark con más preguntas de las que había tenido al inicio. ¿Qué había llevado a Xander a actuar así? ¿Cómo es que su caballo, un animal doméstico acostumbrado a la compañía humana, había sentido la necesidad de proteger a una criatura salvaje? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ahora que conocía la verdad? Cuando Mark vio la grabación completa, se quedó sin palabras. Todo aquello que había estado intentando descifrar durante semanas tenía ahora una explicación sorprendente. En la imagen granulada de la cámara nocturna, un ciervo herido había aparecido en el establo, cojeando, con su pata delantera izquierda visiblemente afectada. Se movía con torpeza, buscando refugio, hasta que se acurrucó en la parte trasera del establo, justo en el punto que tanto había obsesionado a Xander. Lo que más desconcertó a Mark no fue la presencia del ciervo en sí, sino la reacción de su caballo. Xander, en lugar de asustarse o mostrar signos de incomodidad, permanecía completamente tranquilo.
Observaba al intruso con una calma inusual, sus orejas giraban en atención, pero sin rastro de alarma. Si Mark no hubiese visto la grabación con sus propios ojos, nunca habría creído lo que sucedió después. Xander se acercó lentamente, bajó la cabeza y empujó suavemente un poco de heno hacia el ciervo. Mark rebobinó la grabación varias veces, tratando de convencerse de que lo que veía era real. Su caballo, el mismo animal que había estado inexplicablemente exhausto durante semanas, no solo toleraba la presencia del ciervo, sino que lo estaba cuidando. Las siguientes horas de grabación revelaron más detalles impactantes. Xander no se limitaba a compartir su comida, sino que también montaba guardia sobre el ciervo. Cada vez que un sonido extraño interrumpía la calma de la noche, el crujir de una rama, un aullido distante de coyotes, el silbido del viento, Xander levantaba la cabeza de inmediato, sus músculos se tensaban y su postura se volvía protectora. Era como si hubiera asumido la responsabilidad de cuidar a aquella criatura indefensa. La noche continuó con el mismo patrón. Xander permanecía alerta, sin moverse demasiado, asegurándose de que el ciervo estuviera seguro. En un momento de la grabación, Mark notó que su caballo se interponía deliberadamente entre la entrada del establo y el ciervo, como si actuara como un muro protector. Por la mañana, cuando el sol comenzaba a filtrarse por las grietas del establo, el ciervo se incorporó con dificultad y, tras unos momentos de duda, cojeó lentamente hacia la salida. Xander lo siguió con la mirada, sin hacer ningún intento de detenerlo. Mark se quedó sentado en su silla, con las manos aún temblando por la emoción. Ahora todo tenía sentido. El heno esparcido por el suelo no era un accidente. Xander lo movía intencionalmente para asegurarse de que su huésped nocturno tuviera suficiente alimento. La disminución del agua también tenía una explicación lógica: el ciervo había estado bebiendo durante las noches. Y lo más impactante de todo, la fatiga de Xander no se debía a una enfermedad, sino a la decisión consciente de mantenerse despierto, alerta, protegiendo a un ser indefenso a expensas de su propio descanso. Mark sintió un nudo en la garganta. Había pasado días preocupado por la salud de Xander, sin imaginar que su caballo estaba realizando un acto de pura nobleza. Esa noche, Mark decidió hacer algo diferente. Antes de irse a dormir, llevó un fardo de heno extra y lo colocó con cuidado en la parte trasera del establo, donde el ciervo solía descansar. También dejó un balde de agua junto a la pila de heno, asegurándose de que el animal tuviera suficiente para beber. Si Xander había decidido ayudar a aquella criatura, Mark no tenía la intención de interponerse. Al contrario, haría todo lo posible para apoyarlo en su silenciosa misión. A medida que pasaban las noches, el patrón se repetía. El ciervo regresaba al establo, cojeando un poco menos cada vez. Xander lo recibía con la misma calma serena, moviendo el heno con el hocico, asegurándose de que su invitado tuviera un sitio cómodo donde descansar. Mark, por su parte, ya no se preocupaba por lo que estaba ocurriendo. En lugar de eso, cada mañana esperaba con ansias revisar las imágenes de la noche anterior, maravillándose ante la conexión improbable que había nacido entre su caballo y un animal salvaje. Los días pasaron, y Mark comenzó a notar un cambio sutil en la forma de moverse del ciervo. Su pata, aunque aún mostraba signos de haber estado herida, ya no parecía causarle tanto dolor. Cojeaba menos, se movía con más confianza. Cada vez pasaba menos tiempo en el establo antes de marcharse al amanecer. Hasta que una mañana, cuando Mark revisó las imágenes, vio que el ciervo no había regresado. Fue entonces cuando comprendió que su huésped se había recuperado lo suficiente para seguir su camino. Esa mañana, cuando Mark entró al establo, encontró a Xander profundamente dormido por primera vez en semanas. No había círculos oscuros bajo sus ojos, ni movimientos cansados. Su respiración era tranquila, su cuerpo relajado. Mark se acercó y pasó una mano sobre su cuello, sintiendo el calor de su pelaje. «Lo lograste, amigo», susurró. El establo estaba en silencio,
pero en el aire flotaba algo indescriptible, algo que iba más allá de la simple convivencia entre especies. Sander no solo había protegido a una criatura en necesidad. Había demostrado un nivel de compasión y altruismo que muchos humanos no alcanzarían jamás. Mark miró hacia la puerta abierta del establo, hacia la vasta extensión de la granja, y supo que nunca volvería a ver a su caballo de la misma manera. Durante los días siguientes, Mark pasó horas revisando más grabaciones, observando cada interacción entre Sander y el ciervo con creciente asombro. Cuanto más veía, más claro le quedaba que su caballo no solo estaba tolerando la presencia del ciervo, sino que había asumido el papel de su protector. Cada noche, Sander se mantenía en guardia, asegurándose de que nada perturbara la recuperación de su inusual compañero. Mark había pasado semanas preocupado, creyendo que Sander estaba enfermo o deprimido, pero la verdad era completamente diferente. Su caballo estaba sacrificando su propio descanso por una causa mucho más grande, el bienestar de una criatura herida que había encontrado refugio en su establo. La revelación dejó a Mark con un dilema. Podía optar por interferir, tratar de ahuyentar al ciervo y devolver a Sander a su rutina normal, o podía aceptar la situación y hacer lo posible por ayudar. No tardó en tomar una decisión. Esa misma noche, antes de retirarse a su casa, Mark regresó al establo con algunas provisiones adicionales. En lugar de simplemente dejar que Sander compartiera su heno con el ciervo, colocó un montón extra en la parte trasera del establo, exactamente donde el ciervo solía acostarse. También llenó un balde de agua y lo dejó en el mismo lugar. Si su caballo había decidido ayudar, él también lo haría. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo lo correcto. A medida que pasaban los días, Mark hizo más ajustes para mejorar la comodidad del ciervo. Se aseguró de que la puerta del establo tuviera una pequeña abertura por donde el animal pudiera entrar y salir sin problemas. También revisó el suelo del área donde dormía el ciervo, añadiendo una capa adicional de paja seca para que tuviera un lugar más cálido donde descansar. Cada mañana, al revisar las imágenes de la cámara, veía cómo Sander seguía con su vigilancia, pero también notaba un cambio sutil. Su caballo ya no parecía tan agotado. Su postura era más relajada, sus movimientos menos pesados. Era como si el simple hecho de saber que el ciervo estaba mejorando hubiera aliviado parte de su carga. Una noche, Mark se quedó en el establo más tiempo de lo habitual. Se apoyó en la pared, en silencio, observando cómo Sander, con su actitud tranquila y noble, permanecía junto al ciervo. No había necesidad de palabras. Sander no estaba solo en esto. Ahora, Mark también formaba parte de aquella historia de amistad improbable. Durante los días siguientes, el ciervo mostró signos de mejoría. Al principio, sus movimientos eran torpes y vacilantes, todavía marcados por el dolor de su pata herida. Sin embargo, cada noche, cuando Mark revisaba las grabaciones de la cámara, podía ver pequeños avances. Al principio, el ciervo apenas se movía de la esquina donde Sander lo había acogido, limitándose a descansar sobre la paja que Mark había colocado para él. Pero con el tiempo, comenzó a levantarse con más frecuencia, probando su pata con cautela, apoyando el peso gradualmente y explorando más allá de su pequeño refugio. Sander seguía firme en su papel de guardián. Aunque ya no parecía tan agotado como antes, todavía pasaba las noches de pie, con sus orejas siempre alerta, vigilando cualquier señal de peligro. En varias ocasiones, Mark notó en los videos que Sander se interponía entre la puerta y el ciervo cuando los sonidos de la noche se volvían inquietantes, el aullido distante de coyotes, el crujir de ramas en el bosque cercano, el ulular de un búho posado en algún árbol. Lo más fascinante era la comunicación entre ambos. No necesitaban palabras, ni siquiera gestos complicados. Mark observó en varias ocasiones cómo Sander empujaba suavemente el heno hacia el ciervo, como si le estuviera ofreciendo más comida. En respuesta, el ciervo lo olisqueaba antes de comer, aceptando la generosidad del caballo. Incluso llegó un momento en el que el ciervo, en un gesto de aparente agradecimiento,
Frotó su hocico contra el cuello de Xander, un gesto común entre los de su especie, pero inusual hacia un animal tan diferente. Cada mañana, Mark llegaba al establo con la incertidumbre de si el ciervo seguiría allí. Sabía que la naturaleza tenía su propio ritmo y que, en cuanto la pata del ciervo estuviera completamente recuperada, partiría sin mirar atrás. Sin embargo, con cada amanecer, lo encontraba aún allí, más fuerte que el día anterior, pero sin la intención de irse todavía. Finalmente, una mañana, el establo estaba vacío. Mark sintió un nudo en el estómago cuando abrió la puerta y no vio al ciervo en su rincón habitual. Sus ojos recorrieron el suelo, buscando alguna pista. La paja estaba algo revuelta, pero no había signos de lucha ni de huellas de depredadores. No tardó en encontrar las diminutas pisadas del ciervo que salían del establo y se dirigían al bosque. Xander permanecía de pie, con su porte tranquilo, mirando en dirección a la puerta abierta como si supiera exactamente lo que había pasado. Mark se acercó y le pasó la mano con cariño por el lomo. «¿Ya se fue, amigo?» El caballo relinchó suavemente y giró la cabeza hacia Mark. No había tristeza en su mirada, solo una especie de comprensión silenciosa. El ciervo había sanado, y con su partida, la misión de Xander había llegado a su fin. Mark sintió un profundo respeto por su caballo en ese momento. Xander no solo había brindado protección, sino que lo había hecho sin esperar nada a cambio, con un altruismo que pocos seres humanos podrían comprender. Había dado refugio a un extraño, se había convertido en su protector y, cuando el momento llegó, lo dejó partir sin intentar retenerlo. Esa noche, por primera vez en semanas, Xander durmió profundamente. No hubo movimientos inquietos, ni miradas constantes hacia la parte trasera del establo, ni signos de agotamiento al amanecer. Cuando Mark lo vio al día siguiente, supo que todo había vuelto a la normalidad. Sin embargo, aunque el ciervo se había ido, su historia quedaría con ellos para siempre. Mark nunca olvidaría la lección que su caballo le había dado, ni la nobleza con la que había actuado. A partir de aquel día, cada vez que Xander dirigía su mirada hacia el bosque, Mark se preguntaba si, en algún rincón entre los árboles, el ciervo también lo recordaba. Esa mañana, cuando Mark abrió las puertas del establo, se encontró con una escena que no había visto en semanas. Xander, su enérgico y leal caballo, dormía profundamente. Su cuerpo, normalmente alerta y tenso durante las últimas noches, ahora descansaba con total tranquilidad sobre la paja. Su respiración era pausada, su postura relajada, y no había rastro de la inquietud que lo había atormentado. Mark se quedó en la entrada por un momento, sin querer interrumpirlo. Observó el leve movimiento de su pecho al inhalar y exhalar, el parpadeo ocasional de sus ojos cerrados. Era la primera vez en mucho tiempo que Xander no estaba agotado antes de que el día siquiera comenzara. Y Mark lo entendió de inmediato. Su caballo, aquel noble animal que había considerado enfermo o confundido, simplemente había cumplido con su misión. Había velado por el ciervo herido hasta que estuvo sano y listo para volver a la naturaleza. Solo entonces, cuando supo que su labor había terminado, permitió que su propio cuerpo descansara. Un nudo se formó en la garganta de Mark al comprender lo que esto significaba. Xander no había estado débil ni enfermo. No había sido víctima de una extraña dolencia ni de un cambio inexplicable en su estado de ánimo. Lo que lo había llevado a tal nivel de agotamiento era algo mucho más poderoso: la compasión. Había elegido sacrificar su propio bienestar para asegurarse de que una criatura indefensa estuviera segura y cuidada. Mark entró con pasos suaves y se acercó lentamente, sin querer despertarlo. Se arrodilló junto a él y pasó una mano con ternura por su lomo, sintiendo el calor de su pelaje bajo sus dedos. Xander se movió ligeramente, pero no abrió los ojos. Su cuerpo reconocía el toque familiar de su dueño, y por primera vez en semanas, no reaccionó con alerta ni contención. «Eres increíble, amigo», susurró Mark, sin esperar respuesta. Se quedó ahí unos minutos, en silencio,
reflexionando sobre todo lo que había presenciado. Los humanos siempre hablaban de la bondad y la compasión como cualidades únicas de su especie, pero Xander le había demostrado que esos valores no eran exclusivos de las personas. Sin palabras, sin necesidad de que nadie le dijera qué hacer, su caballo había tomado la decisión de ayudar a otro ser vivo, protegiéndolo con un nivel de dedicación que pocos podrían igualar. Cuando Xander finalmente abrió los ojos, Mark lo vio diferente. Ya no era solo su caballo, su compañero de años, su fiel amigo. Ahora lo veía como un ser con una grandeza propia, con una nobleza que trascendía las palabras. Esa mañana, cuando Xander se puso de pie y estiró sus músculos sin rastros de cansancio, Mark supo que todo había vuelto a la normalidad. Pero también sabía que nunca volvería a ver a su caballo de la misma manera. Había sido testigo de algo extraordinario, algo que le recordaría para siempre que la verdadera fortaleza no siempre se mide en velocidad o en poder, sino en la capacidad de dar, de cuidar, de sacrificarse por otros sin esperar nada a cambio. Y así, con un último vistazo hacia la entrada del bosque, donde el ciervo había desaparecido, Mark tomó las riendas de Xander y sonrió. Su caballo le había enseñado una lección que nunca olvidaría. Esa noche, sentado en el porche de su granja con una taza de café humeante entre las manos, Mark no podía dejar de pensar en todo lo que había presenciado en las últimas semanas. Miraba el cielo despejado, salpicado de estrellas, y en su mente revivía la imagen de Xander, su noble y fuerte caballo, manteniéndose en vela noche tras noche por el bienestar de una criatura indefensa. Antes de descubrir la verdad, había asumido que algo estaba mal con él. Se preocupó por su salud, buscó respuestas médicas, creyó que su agotamiento era una señal de debilidad o enfermedad. Pero lo que descubrió fue mucho más grande de lo que jamás imaginó. Xander no estaba débil, estaba mostrando una fortaleza que pocos seres, humanos o animales, poseían. Había decidido dar su tiempo, su energía y su protección sin esperar nada a cambio, simplemente porque algo dentro de él le decía que era lo correcto. Mark pensó en la cantidad de veces que los humanos miraban a los animales como seres inferiores, como criaturas gobernadas solo por instintos y necesidades básicas. Pero Xander le había demostrado que los animales son mucho más que eso. Pueden sentir compasión, pueden sacrificarse por otros, pueden elegir ayudar incluso cuando no hay una recompensa a la vista. Se preguntó cuántas historias similares estarían ocurriendo en el mundo sin que nadie las notara. ¿Cuántas mascotas habrían mostrado actos de bondad en secreto? ¿Cuántos perros habrían protegido a niños sin que sus dueños lo supieran? ¿Cuántos gatos habrían brindado consuelo silencioso a alguien que sufría? ¿Cuántos caballos, como Xander, habrían tomado bajo su ala a un ser vulnerable solo porque lo sentían necesario? La pregunta lo golpeó con más fuerza de la esperada. Si descubrieras que tu mascota estaba ayudando en secreto a otro ser, ¿interferirías o la apoyarías en su misión? Mark miró hacia el establo, donde Xander dormía plácidamente por primera vez en mucho tiempo. Sabía que su caballo no necesitaba palabras para entenderlo, pero aún así susurró con una sonrisa en los labios. «Lo hiciste bien, amigo. Lo hiciste muy bien». Y con esa certeza en su corazón, Mark entendió que había sido testigo de algo mucho más grande que un simple misterio en su establo. Había visto la prueba irrefutable de que la verdadera fuerza no siempre se mide en tamaño o poder, sino en la capacidad de ofrecer ayuda cuando nadie más lo hace.